Si tu orquídea lleva semanas, o quizás meses, sin dar ninguna señal de vida, sin raíces nuevas, sin hojas frescas, sin el menor indicio de que algo está pasando dentro de ese tiesto, lo que estás a punto de descubrir va a explicar exactamente por qué. Porque el problema no es que tu orquídea esté muerta, el problema es que nadie te dijo qué es lo que necesita para despertar. Las orquídeas no se estancan por casualidad, se estancan porque algo en su entorno no está funcionando, y ese algo casi siempre es invisible a simple vista. No se ve en las hojas, no se nota en el sustrato, no hay ninguna señal obvia que te diga dónde está el fallo, y sin embargo, existe, y tiene solución. En unos minutos vas a descubrir exactamente qué es lo que puedes ponerle a tu orquídea hoy mismo para que ese proceso de estancamiento se revierta por completo. Y cuando lo veas, vas a entender por qué tantas personas que ya habían perdido la esperanza con su planta desearían haber encontrado este video mucho antes. La orquídea es probablemente la planta de interior más admirada del mundo. Y también, sin ninguna duda, una de las más incomprendidas. Hay algo en ella que genera una mezcla extraña de fascinación y miedo. La gente la compra, la lleva a casa, la pone en el lugar más bonito del salón y durante unas semanas todo va bien. Luego las flores caen, la planta se queda en silencio y ahí empieza el problema. Porque ese silencio se interpreta como fracaso, como señal de que algo va mal, como el principio del fin, y no lo es. Ese silencio es simplemente la naturaleza de la orquídea, una planta que vive a su propio ritmo, que no entiende de prisas, que necesita condiciones muy específicas para moverse. El problema es que casi nadie conoce esas condiciones de verdad, y lo que te han contado sobre cómo cuidar una orquídea probablemente está incompleto. Puede que incluso esté equivocado. Para entender por qué una orquídea se estanca, hay que entender de dónde viene. La mayoría de las orquídeas que se venden en floristerías y supermercados pertenecen a la familia de las Phalaenopsis, las llamadas orquídeas mariposa, y estas plantas, en su hábitat natural, no crecen en tierra, crecen sobre árboles. Sus raíces se aferran a la corteza, se exponen al aire, capturan la humedad del ambiente y absorben los nutrientes que llegan con la lluvia o con la descomposición orgánica que cae desde las ramas. Son raíces aéreas, diseñadas para respirar tanto como para absorber, y eso lo cambia todo. Porque cuando metemos una orquídea en un tiesto con tierra convencional, estamos negando su naturaleza más básica. Estamos enterrando algo que está diseñado para estar expuesto. Esto no es un detalle menor. Es el origen de casi todos los problemas que tienen las orquídeas en los hogares. Cuando las raíces de una orquídea no pueden respirar, cuando el sustrato retiene demasiada humedad, cuando el drenaje es insuficiente, las raíces empiezan a deteriorarse, y una orquídea sin raíces sanas no puede crecer, no puede producir hojas nuevas, no puede desarrollar tallos florales, se queda quieta, paralizada, consumiendo en silencio lo poco que le queda mientras la persona que la cuida busca desesperadamente una explicación que nadie le da. Muchas veces se interpreta como falta de abono, se añade fertilizante, y el problema empeora porque las raíces dañadas no pueden procesar lo que se les da. Es como intentar alimentar a alguien que no puede digerir. La intención es buena, pero el efecto es el contrario. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe, y que explica por qué ciertos remedios caseros funcionan de una manera que sorprende incluso a quienes los aplican. Existen sustancias que muchas personas han utilizado para estimular el enraizamiento de las orquídeas, preparados sencillos que se pueden obtener sin gastar un euro, y que, según aseguran quienes los han probado, producen resultados visibles en un tiempo sorprendentemente corto. Uno de los más mencionados en comunidades de cultivo, en grupos de aficionados a las orquídeas y en la experiencia acumulada de muchos cultivadores caseros, es el agua con canela. La canela tiene propiedades antifúngicas naturales reconocidas ampliamente, y muchas personas creen que aplicada de forma diluida al sustrato y directamente sobre las raíces dañadas, actúa como un agente protector que permite a la planta regenerar su sistema radicular sin la amenaza constante de hongos y bacterias. Otro preparado que se menciona con frecuencia es el agua con miel, diluida en proporciones muy pequeñas. Muchas personas que lo han probado aseguran que estimula la aparición de raíces nuevas en orquídeas que llevaban meses sin mostrar ningún signo de crecimiento. La lógica detrás de esta creencia es que la miel aporta azúcares naturales y compuestos antimicrobianos que crean un entorno favorable para el desarrollo radicular. No es una verdad científica establecida, pero es una experiencia que se repite lo suficiente como para que valga la pena conocerla.
Pero ninguno de estos preparados funciona si el entorno donde vive la orquídea no está bien. Y ese es el punto que casi todo el mundo pasa por alto. El sustrato es el primer lugar donde hay que mirar cuando una orquídea se estanca. Las orquídeas no pueden vivir en tierra convencional. Necesitan un sustrato específico, generalmente a base de corteza de pino, carbón vegetal y perlita, que permita que el aire circule entre las raíces, que no retenga el agua en exceso y que reproduzca, en la medida de lo posible, las condiciones de su hábitat natural. Un sustrato incorrecto o envejecido, que se ha compactado con el tiempo y ha perdido su capacidad de drenar, es en la mayoría de los casos el verdadero responsable del estancamiento. La planta no avanza porque sus raíces no tienen el entorno que necesitan para desarrollarse. Y esto es lo que nadie te dice cuando compras una orquídea. Nadie te explica que el tiesto con el que viene de la tienda, ese sustrato comprimido y esa maceta sin drenaje suficiente, puede ser perfectamente adecuado para que la planta sobreviva unos meses en exposición, pero no para que crezca y florezca durante años en tu casa. Ahora viene la parte que más personas pasan por alto y que marca la diferencia entre una orquídea que sobrevive y una que se transforma. La luz es para la orquídea lo que el combustible es para un motor. Sin la cantidad correcta, todo lo demás deja de funcionar. Pero el tipo de luz que necesita una orquídea no es el que la mayoría imagina. No quiere sol directo. El sol directo quema sus hojas, deshidrata sus raíces y estresa a la planta de una manera de la que le cuesta mucho recuperarse. Lo que necesita es luz brillante e indirecta. La luz que entra por una ventana orientada al este, que recibe el sol suave de la mañana y se protege del sol intenso de la tarde. Ese es el entorno luminoso ideal para la mayoría de orquídeas de interior. Muchas personas colocan su orquídea lejos de la ventana porque han escuchado que no le gusta el sol, y la planta se queda en penumbra, con una luz insuficiente para activar su metabolismo. Una orquídea con poca luz entra en un estado de mínimos. No muere de inmediato, pero tampoco crece. Se queda suspendida en ese limbo que muchos interpretan como estancamiento sin causa aparente, cuando en realidad la causa está justo ahí, en esa falta de luz que nadie relacionó con el problema. Y si crees que ya has entendido todo lo que necesitabas saber, espera, porque lo que viene ahora es lo que más sorprende a la gente cuando lo descubre. La temperatura tiene un papel en el crecimiento de la orquídea que muy pocos conocen. Las Phalaenopsis necesitan una diferencia de temperatura entre el día y la noche para desencadenar la aparición de nuevos tallos florales. Sin ese contraste térmico, la planta puede estar perfectamente sana, con buenas raíces, con buenas hojas, con luz suficiente, y aún así, negarse a florecer. Muchas personas que viven en casas con calefacción centralizada durante todo el año, donde la temperatura se mantiene constante las 24 horas, se preguntan por qué su orquídea nunca vuelve a florecer después de la primera vez. La respuesta está en ese contraste que la planta necesita y que el ambiente interior no le ofrece. Algunas personas la acercan a una ventana durante las noches de otoño para que reciba ese descenso natural de temperatura y aseguran que en pocas semanas aparecen los primeros brotes de un nuevo tallo floral. Pero hay un error que se repite constantemente y que puede echar por tierra todo lo que se ha hecho bien hasta ese momento. El riego excesivo. Es el error más común con las orquídeas y también el más destructivo. Muchas personas riegan su orquídea con la misma frecuencia con la que riegan otras plantas de interior, sin tener en cuenta que la orquídea necesita secarse entre riego y riego. Sus raíces, diseñadas para capturar humedad del aire en su hábitat natural, no toleran estar constantemente mojadas. Cuando el sustrato no tiene tiempo de secarse, las raíces se pudren, y una orquídea con raíces podridas no puede absorber agua aunque la tenga disponible. Se deshidrata, teniendo agua a su alrededor. Es una paradoja cruel que se podría evitar simplemente cambiando la frecuencia del riego y asegurándose de que el exceso de agua drena completamente cada vez. La regla que muchas personas con orquídeas sanas aplican es sencilla. Mira las raíces. Si son verdes, la planta tiene humedad suficiente. Si son plateadas o blancas, es momento de regar. Las raíces de las orquídeas cambian de color según su nivel de hidratación, y ese cambio de color es la señal más fiable que existe para saber cuándo regar y cuándo esperar. Y esto conecta directamente con algo que muy poca gente hace, pero que transforma completamente los resultados. Hay personas que en lugar de regar con agua normal, remojan la maceta completa en agua durante 10 o 15 minutos una vez por semana, dejando que las raíces absorban lo que necesitan por inmersión, y luego la dejan escurrir completamente antes de volver a colocarla en su sitio.
Este método, que imita de alguna manera la lluvia intensa seguida de secado, que la orquídea experimentaría en su entorno natural, es uno de los más recomendados por personas con años de experiencia en el cultivo de estas plantas. Y combinado con el uso de preparados naturales como el agua con canela o la solución de miel diluida, muchas personas aseguran que es el método que más cambios visibles produce en menos tiempo. La orquídea no es una planta difícil, es una planta diferente. Y esa diferencia, cuando se entiende, deja de ser un obstáculo para convertirse en una guía. Cada señal que da, cada cambio en el color de sus raíces, cada movimiento de sus hojas, es información. Es la planta hablando, diciéndote exactamente lo que necesita. Solo hay que aprender a escucharla. Y eso es lo que cambia todo. No el producto más caro del mercado, no el fertilizante especial, no la maceta de diseño. El cambio real viene cuando se entiende la naturaleza de la planta y se actúa en consecuencia. Con el sustrato correcto, con la luz adecuada, con el riego medido, con el contraste de temperatura que activa su floración, y con ese pequeño empujón natural que muchas personas han encontrado en preparados simples y accesibles que tienen en su propia cocina. Una orquídea estancada no es una orquídea perdida. Es una orquídea esperando que alguien le dé lo que necesita, y ahora sabes exactamente qué es ese algo. Cuéntame en los comentarios cómo está tu orquídea en este momento, si lleva tiempo sin crecer, si has probado alguno de estos métodos, si tienes alguna experiencia propia que quieras compartir, porque hay alguien viendo este video ahora mismo que tiene una orquídea en su ventana y que necesita escuchar exactamente lo que tú ya sabes. Hay algo más sobre la orquídea que casi nadie menciona y que, sin embargo, explica muchas de las frustraciones que la gente experimenta con esta planta. Tiene que ver con el tiempo, con la percepción del tiempo que tiene la orquídea comparada con la que tenemos nosotros. Una orquídea puede tardar entre 6 y 12 meses en producir un nuevo tallo floral después de haber terminado su ciclo de floración. 12 meses, casi un año. Y en ese tiempo, si no sabes lo que está pasando, la planta parece completamente inactiva. Las hojas están ahí, verdes, firmes, sin cambios visibles. Las raíces siguen su proceso silencioso. Pero no hay flores, no hay brotes nuevos, no hay nada que le diga al ojo humano que algo está ocurriendo. Y esa aparente inactividad es la que lleva a la mayoría de las personas a concluir que la planta está mal, que algo falló, que hay que intervenir. Y cuando se interviene sin entender el ciclo natural de la planta, se interrumpe un proceso que estaba funcionando perfectamente. Y esto es precisamente lo que te han estado haciendo creer sin querer, y que hace que muchas plantas mueran innecesariamente. La industria del jardín vende productos pensados para resultados inmediatos, fertilizantes de acción rápida, estimuladores de floración, revitalizantes de efecto en días. Y esos productos, aplicados a una orquídea que simplemente está en su fase de descanso natural, no aceleran nada. Al contrario, pueden sobreestimular una planta que no está preparada para responder, generando un estrés innecesario que sí puede dañarla. Muchas personas gastan dinero en productos que no necesitan, aplican soluciones a problemas que no existen, y en el proceso crean los problemas reales que antes no había. Pero hay una señal concreta que te dice que tu orquídea está bien y simplemente en reposo, y que muy poca gente conoce. Esa señal son las raíces. Una orquídea en fase de descanso pero con buena salud tiene raíces firmes, de color verde brillante cuando están húmedas, y plateado cuando están secas. Si las raíces tienen ese aspecto, la planta está bien. Está quieta, pero está bien. Lo que necesita en ese momento no es intervención sino paciencia, las condiciones correctas mantenidas de forma constante, y ese pequeño estímulo semanal que muchas personas han encontrado en preparados naturales y que parece ayudar a la planta a mantenerse en un estado óptimo mientras espera el momento de crecer. Y cuando ese momento llega, cuando aparece el primer brote en la base de la planta o en el nudo de un tallo anterior, la sensación que describen las personas que lo han vivido no tiene comparación, porque saben que no fue suerte. Fue el resultado de haber entendido la planta, de haber respetado su ritmo, de haber hecho las cosas correctas de manera consistente durante el tiempo necesario. Y esa satisfacción, la de ver crecer algo que cuidaste con paciencia y conocimiento, es una de las que más personas describen como adictiva en el mejor sentido posible. La orquídea te enseña algo que va más allá del jardín. Te enseña que no todo lo que parece inactivo está muerto, que hay procesos que ocurren en silencio, que hay crecimiento que no siempre es visible, que la paciencia no es resignación,
sino confianza en un proceso que funciona aunque no lo veas. Y esa lección, una vez aprendida con una planta, tiene una forma curiosa de aplicarse a otras áreas de la vida también. Cuéntame en los comentarios cómo está tu orquídea en este momento. Si lleva tiempo sin crecer, si has probado alguno de estos métodos, si tienes alguna experiencia propia que quieras compartir, porque hay alguien viendo este video ahora mismo que tiene una orquídea en su ventana y que necesita escuchar exactamente lo que tú ya sabes.